Saludos a todos, mi nombre es Julián Paione, soy auxiliar docente de la tercera cátedra de anatomía del turno miércoles tarde y parte del equipo de demostración cadavérica. Y en la clase de hoy, junto a mi compañero Tomás Sifone, vamos a realizar una clase sobre los contenidos vasculonerviosos de la región del brazo, codo y antebrazo. Bien, comenzando con los objetivos de esta clase, en primer lugar, repasaremos las principales estructuras anatómicas de la región del codo y en segundo lugar, describiremos los vasos y nervios de la región con más detalle. Bien, comenzaremos describiendo la región del codo. La región del codo se delimita por dos líneas circulares que pasan por dos traveses de dedo superior e inferior al pliegue del codo. Dividiremos así la región del codo anteriormente como fosa del codo y posteriormente como región olecraniana. Comenzando con un repaso óseo, tenemos una vista anterior y una vista posterior, donde observamos los huesos de la región. El húmero, con su epicóndilo medial relacionado con el cúbito y su epicóndilo lateral relacionado con el radio. Podemos observar la tuberosidad del radio, la apófisis coronoides, y de posterior observamos principalmente el olecranon del cúbito. Comenzando con los músculos de la región anterior del brazo, tenemos tres músculos principales en el compartimiento anterior. Tenemos el más superficial, el bíceps braquial, con sus dos cabezas, corta y larga, y profundo encontramos al córaco braquial y al músculo braquial. Acá encontramos esta estructura que es la aponeurosis bicipital, que es una estructura importante para que ustedes reconozcan. Retiramos al bíceps braquial y observamos con más detalle los músculos profundos que son el córaco braquial y el músculo braquial anterior. Agregamos las arterias. En el trabajo práctico anterior de hombro, ustedes estudiaron la arteria axilar con sus ramas. Cuando emerge de la fosa axilar, esta pasa a llamarse arteria braquial, que en su primer momento, cercano a su origen, da esta arteria importante que es la arteria braquial profunda que se dirige hacia posterior. Luego dará ramas musculares para los músculos de la región y dará ramas colaterales cubital superior y colateral cubital inferior. Luego, llegando al codo, la arteria braquial se dividirá en radial y en cubital, las cuales darán una recurrente radial y recurrente cubital anterior y recurrente cubital posterior. Luego la arteria cubital dará el tronco de las interóseas, que ya veremos más adelante con más detalle. Agreguemos lo nervioso. Acá se retiró el bíceps braquial y vemos algunos ramos del plexo braquial. Sabemos que la arteria axilar se encuentra relacionada con estos nervios y luego estudiaremos ahora la arteria braquial relacionada hacia lateral con el nervio mediano y hacia medial con el nervio cubital en un primer momento, que luego estos nervios se separan. Acá yo les voy a dar un consejo para identificar estos nervios en el preparado. Este nervio que está acá es el nervio musculocutáneo. Se encuentra por debajo del bíceps braquial. Entonces, si ustedes levantan el bíceps, deberían encontrarlo. Lo siguen hacia proximal al nervio musculocutáneo y van a ver que atraviesa, perfora a este músculo que es el córaco braquial, llegando así al fascículo lateral, de donde nace el nervio musculocutáneo que acabamos de mencionar y la raíz lateral del nervio mediano, que nos lleva al nervio mediano. El nervio mediano, compuesto por su raíz lateral y su raíz medial, seguimos la raíz medial y llegamos al fascículo medial. El fascículo medial, además de dar la raíz medial del mediano, nos va a dar al nervio cubital. Con esa pequeña maniobra encontraremos fácilmente estos tres nervios. Bien, continuamos. Vamos a la región posterior del brazo y del codo. Acá vemos al músculo tríceps con su cabeza larga, su cabeza lateral, profundamente está la cabeza medial, y acá vemos a el redondo mayor. Bien, se hará una pequeña incisión virtual, por así decirlo, para observar un surco por el cual discurrirá el nervio radial con la arteria braquial profunda. Luego de pasar por este espacio topográfico, que es el triángulo húmero-tricipital, se discurrirán por este surco desde medial hacia lateral y desde posterior dirigiéndose hacia anterior. Acá agregamos a la arteria braquial y seguimos viendo la vista de posterior y vemos cómo da la arteria braquial profunda que discurrirá por el espacio húmero-tricipital que acabamos de mencionar y discurrirá por el surco junto con el nervio radial. Bien, pasamos al antebrazo y al codo. Los músculos del antebrazo yo se los recomiendo que los estudien por planos. En un primer plano tenemos al pronador redondo, al flexor radial del carpo, al palmar largo, al flexor cubital del carpo. En el segundo plano tenemos un solo músculo que es el flexor superficial de los dedos. En el tercer plano tenemos el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar. Y en el cuarto plano tenemos el pronador cuadrado.
Agregando lo vascular, habíamos dicho que la arteria braquial llegaba al codo y daba la arteria radial, que esta daría una recurrente radial, y daba una arteria cubital que daba dos recurrentes, una cubital anterior y una cubital posterior. Luego la cubital daría el tronco de las interóseas, anterior y posterior, respectivamente a la membrana interósea. Agregando esta imagen donde podemos ver algunos vasos y algunos nervios, podemos ver a la arteria braquial y vemos cómo se encuentra el nervio mediano, medial a la misma. Más posterior encontramos al nervio cubital que pasa por detrás del epicóndilo medial. Encontramos acá al nervio radial y vemos acá cómo se acerca el ramo cutáneo sensitivo del nervio músculo cutáneo. Se extraen algunos músculos para poder observar la profundidad mejor y vemos, comenzando con las arterias, otra vez, arteria braquial dividiéndose en radial y cubital, la radial dando la recurrente radial y siguiendo su trayecto hasta el canal del pulso. Vemos la arteria cubital que pasa por los fascículos del pronador redondo. Antes de eso da el tronco de las interóseas que se divide en anterior y posterior y la arteria cubital que se dirige hacia la región medial del antebrazo. Yendo a los nervios, yendo de medial hacia lateral, el más posterior al epicóndilo medial, dijimos que era el nervio cubital que atraviesa los fascículos del flexor cubital del carpo, músculo al cual inerva, y continúa su trayecto entre el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos, a quien inerva la mitad cubital. Por otra parte tenemos el nervio mediano, que dijimos que en el surco bicipital se encontraba medial a la arteria braquial, desciende y atraviesa al pronador redondo, atraviesa al flexor superficial de los dedos, se adhiere a su cara profunda y antes de esto va a dar un nervio muy importante que ustedes tienen que conocer y saber reconocer, que es el nervio interóseo. El nervio interóseo anterior va a descender y va a inervar a los músculos del tercer y cuarto plano, es decir, al flexor largo del pulgar y a la mitad radial del flexor profundo de los dedos, y llegando al extremo distal del antebrazo inervará al pronador cuadrado que se ve ahí profundo. Esta arteria que está acá es la arteria interósea anterior. Pasemos al nervio radial. El nervio radial en el surco bicipital lateral, cuando llega a la fosa del codo, se dividirá en dos ramos. Un ramo superficial, que acompañará en gran parte de la arteria radial por debajo del músculo braquiorradial, y un ramo profundo, que esto es un dato muy importante que ustedes tienen que saber, que atraviesa a los fascículos del supinador. Este músculo que está acá es el supinador, y acá vemos cómo el ramo profundo atraviesa sus fascículos. Yo lo voy a repetir muchas veces, lo vamos a volver a ver. Bien, pasando a la vista posterior del codo y el antebrazo, podemos observar algunos músculos. El músculo anconio, el músculo extensor cubital del carpo, el músculo extensor del dedo meñique, el músculo extensor de los dedos. Estos cuatro músculos conforman el plano superficial. Pasamos al plano profundo y encontramos de lateral a medial el extensor del índice, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Acuérdense, para si alguien se acuerda, yo siempre me lo recuerdo así, es un corto entre dos largos. Es extensor largo, extensor corto, abductor largo. Estos tendones formarán un espacio que es la tabaquera anatómica. Ya lo verán más adelante. Bien, otra vez el músculo supinador. El músculo supinador con sus dos fascículos, los cuales serán atravesados por el ramo profundo del nervio radial. Veamos las arterias. Estamos viendo desde posterior la arteria que se dirige al compartimiento posterior, pasando por detrás de la membrana interósea, es la arteria interósea posterior, ramo del tronco común que viene de la arteria cubital. Bien, abrimos un poco el compartimiento posterior y observamos la arteria interósea posterior y el ramo profundo del nervio radial, que ya lo dije, llega al compartimiento posterior atravesando los fascículos del supinador. Seguimos viendo de posterior, acá vemos al ramo profundo del nervio radial, el nervio interóseo posterior, y acá vemos a la arteria interósea posterior, dando la recurrente interósea. Acá vemos al nervio radial desde una vista anterior, pero con más detalle, donde dará la rama superficial y la rama profunda. Bueno, ahora veremos las arterias, venas y nervios con más detalles. En el trabajo práctico pasado, ustedes estudiaron la arteria axilar con sus ramas y porciones. Ahora estudiaremos la arteria braquial. La arteria braquial tiene un trayecto descendente, que en su primer momento va a dar la arteria braquial profunda y va a dar luego la arteria colateral cubital superior y una arteria colateral cubital inferior. La arteria braquial continúa su trayecto y se divide en la fosa del codo en una arteria radial, que dará la recurrente radial,
y una arteria cubital que dará recurrentes cubitales y dará el tronco de las interóseas que se dividirá en anterior y posterior, naciendo de la posterior la recurrente interósea. ¿Qué es todo esto de las colaterales y las recurrentes? Vamos a estudiarlo con más detalle. Este es un tema que en primer momento leerlo tal vez suena complejo, pero es cuestión de que ustedes se hagan un esquema, un dibujo y lo entiendan, porque no tiene ninguna complejidad mayor. Vamos a estudiarlo. Tenemos por una parte la arteria braquial, que se divide en arteria radial y en arteria cubital. Antes de eso, la arteria braquial da una rama muy importante que es la arteria braquial profunda que se dirige hacia posterior. En el círculo anastomótico del codo, anastomosis entre arterias, vamos a tener cuatro colaterales, vamos a tener una colateral, otra y otra, cuatro colaterales, que se van a enfrentar a cuatro recurrentes que vienen desde inferior. Las colaterales van a ser la colateral cubital superior, la colateral cubital inferior, y de la braquial profunda van a nacer dos colaterales, la colateral media y la colateral radial. Las recurrentes van a nacer, las recurrentes cubitales, como su nombre lo dice, van a nacer de la cubital, y vamos a tener dos, una recurrente cubital anterior y una recurrente cubital posterior. De las interóseas van a ser la recurrente interósea y de la radial van a ser la recurrente radial. Y así se anastomosan, colateral cubital superior con recurrente posterior, colateral cubital inferior con recurrente anterior, colateral radial con recurrente radial y colateral media con recurrente interósea. Lo vemos acá en el dibujo. Tenemos la arteria braquial que viene, esta es la colateral cubital superior, se anastomosa con la recurrente posterior. La colateral cubital inferior se anastomosa con la recurrente anterior. Por otra parte tenemos a la colateral radial, que se anastomosa con la recurrente radial, y la colateral media, que se ven con línea punteada, que se anastomosa con la recurrente interósea, que nace de la interósea posterior. Bien, pasamos al estudio de las venas. Vamos a tener venas profundas y venas superficiales. Las venas se originan en la periferia y se dirigen hacia el centro del cuerpo. Bien, las venas profundas no tienen una complejidad mayor, ya que tienen el mismo trayecto y las mismas relaciones que las arterias. Es decir, tenemos una arteria axilar y tenemos una vena axilar. Tenemos una arteria braquial y tenemos dos venas braquiales. La diferencia radica en el número. Generalmente las venas son dos y son satélites a las arterias, aunque las arterias y venas de grande calibre son igual en número. Lo que quiero decir es, tenemos una arteria radial y tenemos dos venas radiales. Tenemos una arteria cubital y tenemos dos venas cubitales. Tenemos arterias interóseas y venas interóseas que las acompañan. Tenemos en un primer momento dos venas braquiales que luego se unen y forman una vena braquial y una vena axilar. Bien, en cambio, las venas superficiales sí son distintas porque no tenemos arterias superficiales. Las venas superficiales, como dije, comienzan distalmente en la piel, en los dedos, en el antebrazo comienzan a juntarse los afluentes y tenemos por una parte a la cefálica del antebrazo, la basílica del antebrazo y formarán en el brazo dos grandes venas. La vena cefálica, que perforará en el surco deltopectoral para hacerse profunda, este es el deltoides, este es el pectoral, se forma un surco por donde discurre la vena cefálica. Y por la cara medial, borde medial del bíceps braquial, tenemos a la vena basílica, que en los 2/3 superiores del brazo generalmente se hace profunda. Los patrones de venas en el antebrazo no son siempre iguales. Tenemos por un lado el patrón con forma de M, donde vemos a la vena antebraquial, la mediana antebraquial, que se divide en una mediana cefálica y una mediana basílica. Tenemos la cefálica del antebrazo y la basílica del antebrazo, y así forman a la vena cefálica y a la vena basílica. La vena cefálica accesoria, tenemos a la mediana del antebrazo, que da la mediana cefálica, la mediana basílica, tenemos a la cefálica del antebrazo y tenemos una cefálica accesoria que viene desde posterior y confluirán para formar a la vena cefálica. Por otra parte tenemos la basílica del antebrazo y formará la basílica del brazo. Y tenemos el patrón con la vena mediana cefálica ausente.
esta es la vena mediana y tenemos una mediana basílica que se une a la basílica del antebrazo para formar la vena basílica y tenemos a la cefálica del antebrazo que formará la vena cefálica sin una mediana cefálica que las anastomose. Pasemos a los nervios. Los nervios tenemos al nervio músculo cutáneo que emerge del fascículo lateral del plexo braquial y perforará al músculo coracobraquial, llamándose así nervio perforante de Casserius, para ubicarse entre el bíceps braquial y el braquial, discurriendo de superior a inferior y de medial hacia lateral, para una vez pasando por el borde lateral del bíceps convertirse en un nervio sensitivo superficial. Hablemos del nervio mediano. El nervio mediano tiene dos raíces, una raíz lateral que viene del fascículo lateral y una raíz medial que viene del fascículo medial. Se forma el nervio mediano, en el brazo no da ramos musculares por lo menos y llega a la región del codo, donde comienza a inervar a los músculos epicondilios mediales y atraviesa el pronador redondo y dará un nervio muy importante que es el nervio interóseo anterior. Por otra parte tenemos el nervio cubital que se dirige más posterior, pasa por detrás del tabique intermuscular medial del brazo, pasa por el conducto epitrócleo-olecraniano, atraviesa los fascículos del flexor cubital del carpo y se dirige hacia la mano por la parte medial del antebrazo. El nervio radial, como dije antes, atraviesa el espacio axilar inferior, triángulo húmero-tricipital, junto con la arteria braquial profunda, discurre por la cara posterior del radio, inervará al tríceps y a los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Ahora vamos a ver unos videos preparados para integrar lo que acabamos de ver. Bueno, comenzaremos viendo los nervios del codo, antebrazo y brazo. Son 4 nervios principales. El primero que vamos a ver es el nervio músculo cutáneo. Luego hablaremos un poco del nervio mediano. Luego hablaremos del nervio cubital y también del nervio radial que se encuentra un poco más posterior. Comenzamos en su origen en el hombro. El nervio músculo cutáneo que emerge del fascículo lateral del plexo braquial. Tiene un reparo anatómico muy importante, que es que se encuentra en íntima relación con este músculo, que es el músculo coracobraquial, que se dirige de la apófisis coracoide hacia el extremo medial del húmero, el cual el nervio músculo cutáneo con gran frecuencia lo perfora para ubicarse entre lo que es el bíceps braquial y el músculo braquial profundamente. El nervio músculo cutáneo se dirige de superior a inferior, de medial a lateral, para emerger por el borde lateral del bíceps y hacerse superficial y convertirse en el nervio cutáneo antebraquial lateral. Otro nervio que vamos a ver es el nervio mediano, que se encuentra en su origen cercano al nervio cubital. Ambos descienden y cercano a la mitad del brazo empiezan a separarse. El nervio mediano en su primer momento se encuentra lateral a la arteria braquial y luego podemos ver cómo la cruza por anterior desde lateral hacia medial, llegando al extremo distal del brazo, donde en el surco bicipital ya directamente se encuentra medial a la arteria braquial. Acá podemos ver que se encuentra entre lo que es el pronador redondo y el bíceps braquial. Es importante decir que el nervio mediano, cuando llega al antebrazo, acá lo vemos de vuelta, medial a la arteria braquial, va a atravesar a los fascículos de este músculo, que es el músculo que acabamos de mencionar, que es el pronador redondo. Además de perforarlo, lo inerva, y ni bien atraviesa los fascículos del pronador redondo, también atravesará los fascículos del flexor superficial de los dedos, un músculo del segundo plano, para encontrarse después entre estos, entre el segundo plano y el tercero, adherido a la cara profunda del flexor superficial de los dedos y superficial del flexor profundo de los dedos. Llegando al tercio distal del antebrazo, el nervio mediano se encuentra un poco más superficial y en relación con el palmar largo y este tendón que es el flexor radial del carpo. Luego de atravesar el túnel carpiano y llegar a la región de la mano, el nervio mediano se dividirá en sus ramos terminales sensitivos y motores. Bien, pasemos al nervio cubital. El nervio cubital en el brazo se encuentra un poco más posterior, detrás de lo que es el tabique intermuscular, se dirige de superior a inferior y llegará a este punto que es un surco que se encuentra entre lo que es el epicóndilo medial y el olecráneo, que se llama surco epitrócleo olecraniano, recubierto por un tabique,
que le dará un conducto al nervio cubital, que es ese punto en el codo que cuando nos golpeamos nos da la electricidad. El nervio cubital, luego de pasar por este punto, atravesará los fascículos de este músculo, que es el flexor cubital del carpo. Acá podemos ver al nervio cubital profundo, a la cara del flexor cubital del carpo, músculo a quien lo inerva, y también en relación con ese músculo que se encuentra ahí profundo, que es el flexor profundo de los dedos, a quien también inerva la mitad cubital de este músculo. El flexor cubital luego toma relación con esta arteria, que es la arteria cubital, y luego se dirigirá a la muñeca y llegará a la mano, donde tiene el canal de Bouillon o canal cubital, donde el nervio cubital se dividirá en dos ramas. Por un lado, una rama superficial, que es sensitiva para la región hipotenar, y una rama motora, que es más profunda. La rama sensitiva también puede inervar un músculo que se llama palmar corto, que es inconstante. La rama profunda inervará a los músculos de la región hipotenar, inervará también a los músculos interóseos, palmares y dorsales, y también inervará algunos músculos de lo que es la región tenar. Acá podemos ver con mayor precisión los ramos profundos, el ramo profundo del nervio cubital. Pasamos al nervio radial. El nervio radial, que nace en el fascículo posterior del plexo braquial, pasará por delante del dorsal ancho y se dirigirá a la cara posterior del brazo, entre lo que es la cabeza larga y la cabeza medial del tríceps. Esta es una vista desde posterior, y lo que podemos ver acá es la cabeza larga del tríceps, a cual la vamos a rebatir, para ver al nervio radial, ¿sí? Que se encuentra, bueno, como dije, entre lo que es la cabeza medial y la cabeza larga del tríceps. Discurrirá por la cara posterior del brazo, descendiendo de próxima a la distal, cercana al hueso. Eso que se ve ahí ya es el hueso. Y acá podemos ver al nervio radial, quien va a descender, ¿sí? Dando por el canal de torsión del húmero, hasta llegar por encima de este músculo que es el braquiorradial al surco bicipital lateral. El surco bicipital lateral, como saben, que se encuentra entre el bíceps y el músculo braquiorradial, encontraremos al nervio radial, que se dividirá en un ramo profundo motor, también conocido como nervio interóseo, y un ramo superficial sensitivo. Acá vemos lo mismo, vemos el ramo profundo y el ramo superficial o sensitivo. El ramo superficial o sensitivo será satélite a este músculo, que es el músculo braquiorradial, y lo seguirá en su recorrido hasta un punto en el cual el nervio radial lo discurrirá por debajo de este y comenzará a hacerse un poco más superficial hasta llegar al dorso de la muñeca y al dorso de la mano, donde inervará la cara posterior del pulgar y de los primeros dos dedos, del índice y el dedo mayor. Bien, acá vemos las ramas sensitivas de la rama superficial y podemos ver en este esquema el área de inervación sensitiva del nervio radial. Bien, muy importante que ustedes sepan que la rama profunda del nervio radial va a atravesar los fascículos de un músculo que se encuentra ahí, que es un músculo bien profundo, que es el músculo supinador. Atraviesa los fascículos del supinador y pasa a llamarse nervio interóseo profundo o nervio interóseo posterior. Este nervio inervará a todo el compartimiento posterior del antebrazo, a los músculos extensores del índice, al extensor de los dedos, al extensor cubital del carpo, al extensor del meñique, y también a estos músculos que son el abductor largo, el extensor corto y el extensor largo del pulgar. Muy bien, continuamos con arterias. Comenzaremos en el hombro con la arteria axilar, que es la arteria encargada de la irrigación del miembro superior. Dentro de la fosa axilar, la arteria axilar se encuentra rodeada por los ramos del plexo braquial. Cuando emerge de la fosa y se acerca al húmero, comenzaremos a llamarla arteria braquial. En este sector, delante del tendón del dorsal ancho, dará una arteria muy importante que es la arteria braquial profunda, que se dirigirá hacia posterior, acompañando a este nervio que es el nervio radial. Importante que lo sepan reconocer. Continuando con el trayecto, la arteria braquial la encontraremos en un primer momento medial a este nervio, que es el nervio mediano, y podemos observar cómo este nervio la cruza por su cara anterior desde lateral hacia medial. Ambas estructuras se encuentran recubiertas por la aponeurosis bicipital, que será removida para observarlas con mejor detalle. Podemos observar claramente cómo la arteria se encuentra lateral y el nervio se encuentra medial. En este sector, en la fosa del codo, la arteria braquial dará a la arteria radial,
que se encuentra entre el pronador redondo y el músculo braquiorradial, y también dará la arteria ulnar o arteria cubital, que es una arteria un poco más profunda, entre el tendón del bíceps y el pronador redondo. Hagamos un pequeño repaso. Tenemos a la arteria axilar, tenemos a la arteria braquial, delante del tendón del dorsal ancho da la braquial profunda acompañando al nervio radial, y en la fosa del codo encontramos ya la arteria radial y por otra parte la arteria cubital. Continuemos con el trayecto de la arteria radial. La arteria radial se ubica en el sector más radial del antebrazo, cubierta por el músculo braquiorradial superficialmente y profundo se encuentran los músculos flexores. La arteria radial en el tercio distal del antebrazo se encontrará en un espacio topográfico muy importante que ustedes tienen que conocer y dominar bien, que es el canal del pulso, entre el músculo braquiorradial y el músculo flexor radial del carpo. En este sector, la arteria es más superficial y permite su palpación del pulso con mayor facilidad. Acá encontraremos a esta arteria, que es la arteria radiopalmar superficial, y luego la arteria radial se dirigirá al dorso de la mano pasando por debajo de los músculos extensores y abductores del pulgar en la tabaquera anatómica, para luego introducirse en el primer espacio interóseo atravesando los fascículos del primer músculo interóseo dorsal. Ahí vemos cómo se remueve el interóseo dorsal y cómo la arteria radial formará parte de un arco profundo que veremos con más detalle en el trabajo práctico de mano. Continuando con la arteria cubital, dijimos que atraviesa los fascículos del pronador redondo, que en este momento serán removidos para poder observar la arteria en su profundidad. Vemos a la arteria cubital o ulnar, que dará en este momento una arteria muy importante que es la arteria interósea común, que luego se dividirá en una interósea anterior y en una interósea posterior. Luego la arteria cubital atravesará los fascículos de este músculo que es el flexor superficial de los dedos. Si nosotros seguimos el trayecto, podemos ver cómo la arteria cubital se encuentra entre el flexor superficial de los dedos, que es el músculo que está siendo removido, y profundamente encontramos al flexor profundo de los dedos. La arteria cubital, que se encuentra en el sector más medial del antebrazo, se dirige hacia distal, acercándose al nervio cubital, y por otra parte, cubriéndose por este músculo que es el flexor cubital del carpo. Llegando a la mano, la encontraremos por debajo de la aponeurosis de los músculos flexores y veremos cómo llega a la mano. Veamos de vuelta esta imagen. Tenemos a la arteria radial que en el canal del pulso da la arteria radiopalmar superficial. Por otra parte tenemos a la arteria cubital que se dirige pasando por el retináculo flexor para después dar una rama superficial, que es su rama terminal, y una rama más profunda. Bien, esto que es la aponeurosis palmar será removido para ver cómo termina la arteria cubital anastomosándose con la arteria radiopalmar superficial. Esto lo veremos con más detalle en el trabajo práctico de mano. Bien, continuemos con el video de venas. Las venas, como dijimos, vamos a tener venas superficiales y venas profundas. Las venas se originan en la periferia del cuerpo y se dirigen hacia el centro. Comenzando en la mano, en los dedos, en el espacio subungual de las uñas, comienzan a formarse las venas pequeñas en gran cantidad de números y el compartimiento extensor de la mano se dirigirá hacia anterior esas venas para formar la vena cefálica. Por otra parte, las venas del compartimiento flexor de la muñeca se comunicarán, se unirán para formar la vena basílica. Y entre ambas tenemos esta que a veces es llamada vena antebraquial. Bien, retiraremos la grasa y el tejido adiposo para ver las venas profundas del antebrazo, que son venas concomitantes, es decir, son venas satélites a las grandes arterias de la región. Ahí vemos las venas que acompañan a la arteria radial y vemos a las venas que acompañan a la arteria cubital. Con un poco menos de tejido adiposo podemos observar mejor la vena basílica, la vena cefálica, la vena antebraquial y podemos ver cómo la cefálica sigue lateral al músculo bíceps-braquial para luego ubicarse en un surco entre el músculo deltoides y el músculo pectoral que se llamará surco deltopectoral, donde se convertirá en una vena profunda. La vena antebraquial, vemos acá se forma la vena basílica y la vena basílica se hará profunda para unirse a la vena braquial y ser dos venas braquiales que asciendan hasta el momento en el que se unen y forman una vena braquial
que luego se convertirá, llegando a la fosa axilar, en la vena axilar. Bueno, por último, para finalizar la clase, les dejamos la bibliografía de donde sacamos las imágenes, los videos y la información. Y bueno, damos por terminada la clase. Muchas gracias por su atención. Mucha suerte.